Tengo entendido que usted, bueno, debe seguir siendo un buen jugador de ajedrez, pero la pregunta que tenía era si la vocación o el primer gusto fue con el del ajedrez o por la poesía. Pregunta imposible de responder. No lo sé, simplemente. En mi pasado remoto se mezclan los dos, y bastante, porque aprendí desde muy niño a jugar ajedrez y también leía a la misma edad. Pero ¿Quién le enseñó a jugar ajedrez? mi padre, porque yo era futbolista, callejero, ¿no? Y entonces a él no le gustaba mucho el fútbol, entonces para retenerme me enseñó ajedrez y me daba permiso para salir a jugar con una pelota de trapo en la calle si jugaba una partida con él. Y entonces eso que era para mí una tarea se convirtió después en un gusto. Y bueno, pues siento que el ajedrez me ha dado mucho, ¿no? Un cierto orden en la vida, una dosis mínima de cálculo, de planificación para hacer cosas, ¿no? ¿Y es verdad que pensó dedicarse a jugar profesionalmente? Cuenta usted esta anécdota del columnista de la prensa, ¿no? Que lástima que se dedica a la poesía. Sí, porque, bueno, era bastante bueno, digamos, ¿no? Entonces eso, pero en el Perú no había esa posibilidad, ¿no? Salvo salir fuera. Y yo vi a un gran ajedrecista, Óscar Quiñones, que, bueno, fue campeón peruano y fue, pues, maestro internacional. Jugó incluso con Spassky, con tal, que no, digamos, no alcanzó a hacer una carrera internacional, también por esas limitaciones del medio en ese momento, ¿no? Estamos hablando pues de los años 60. Aunque poco después un compañero nuestro, de un modo tardío para su edad, que eran ya 30 años, empezó a destacar y llegó a ser gran maestro, es Oreste Rodríguez, ¿no? Que es el segundo gran maestro que tiene el Perú. Pero yo deseché esa idea, ¿no? Para mí mismo, al darme cuenta pues de cómo les iba a otros y cómo me podía ir a mí. ¿Y su primer acercamiento con la poesía cómo fue? Bueno, es en la escuela, es como lo tienen los niños, una importancia de, digamos, el sentido de juego de la poesía, de las repeticiones, las rimas, pero eso lo abandoné muy rápidamente. Recién en la universidad me di cuenta que tenía la posibilidad de escribir y que eso era por lo menos bueno para mí. ¿Y cuáles fueron esos poemas y poetas que empezó a leer o que recuerda ahora? Bueno, los poemas, los autores que se leen en el colegio. Yo, estando en el colegio, ese fue mi primer acercamiento a la poesía, digamos, más profundo y solitario, fue en el colegio. Fue que a mí me gustaba la poesía y aprendía de memoria poemas. Por ejemplo, Los Caballeros Conquistadores, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, de Vallejo, o Tristitia, de Valdelomar. Y bueno, era un poquito loco, los recitaba para mí mismo, ¿no? Pero en voz alta, cuando nadie me veía. Y esos primeros poemas que memorizó, porque yo lo he escuchado varias veces que usted se ha memorizado algunos versos, pero esos primeros poemas que memorizó, ¿cuáles eran? Eran Los Caballeros Conquistadores, que ya me he olvidado casi todo, Tristitia, de Valdelomar, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Después he seguido memorizando, pero ya menos. Por ejemplo, Exacta Dimensión, ese me lo sé hasta ahora, de Juan Gonzalo Rose, o versos aislados de poetas, ¿no? Es como un bagaje rítmico, digamos, que está en mi cabeza y que me ayuda mucho a mí mismo a escribir, ¿no? Porque era parte también de estar en la escuela, memorizar poemas y recitarlos. No, yo no era de los que recitaba. Bueno, tal vez yo vi algunos recitadores, mejor dicho, yo vi. A mí me impresionó mucho un señor en Piura, que era un poeta, que se llamaba Joaquín Ramos Ríos, que en los años 30, pagado por su familia que tenía algo de dinero, había ido a estudiar medicina a Alemania y aprendió alemán
mandaba fotos con mandil blanco, pero no estudió medicina. Y yo lo vi en Piura más de una vez recitar a la medianoche o cerca de la medianoche ante un público de amigos, solamente en una plazuela, en alemán. Eso me desconcertó mucho. Un tipo casi un loco para mí, leyendo poemas. Y después lo vi en el teatro, porque yo asistí al final de un sistema de transmisión de la poesía oral que se usaba mucho en los teatros de América, ¿no? Había una famosa recitadora a la que yo no vi nunca, pero se llamaba Berta Singerman, una argentina, que recitaba, por ejemplo, los poemas de un peruano, Parra del Riego, por el rítmico dinámico Agradín, jugador de fútbol. Y hay una anécdota de un uruguayo, de un niño uruguayo que escuchó ese poema en Montevideo, y a su lado había un tipo moreno, alto, canoso, que empezó a llorar. Ese era Agradín, 40 años después. Interesante, ¿no? ¿Y qué recuerda más de sus primeros años en Piura? El sol y el mar. Eso, el sol y el mar. Recordar el pasado es un acto poético. Bueno, puede ser, pero yo procuro que no idealizarlo, ¿no? Sino disfrutar cuando puedo de lo mismo. Es decir, yo voy a Piura siempre y procuro ir al mar también. ¿Y cómo así fue que decidió venir a Lima? Bueno, en ese momento no lo decidí yo, lo decidió mi padre, porque había ese tipo de educación y en Piura no había universidad. Y yo vine por eso a Lima, ¿no? ¿Y cuáles fueron los primeros versos que escribió? Están en la revista Araui, en el número 1 del año 61. A ver, no sé. Estos pueden ser de los primeros. Soy un daltónico raro, todo lo veo negro. La estética abajo, lo bello puede ser feo. ¿Y en ese momento tendría usted una respuesta para decir por qué escribía poesía? No lo sé, ¿no? Era una gana interior de expresarse, ¿no? Y sorprenderse de que eso, que lo hacía en papelitos, digamos, le interesase a otro. Tenía un amigo, Aníbal Margasolo se llamaba, que a su vez era pariente de un profesor y poeta de San Marcos. Yo estaba en la Católica, que me publicó esos versos en la revista Araui. ¿Y ahora por qué diría que escribe poesía? Porque para mí es tan natural como respirar. O sea, la poesía se me ha hecho algo habitual, algo a lo que consagro esfuerzos y que también es fuente de satisfacciones, de sufrimiento también a veces al escribir, ¿no? Pero no siempre, más es fuente de satisfacciones, de resolver algún problema que se presenta en la escritura y el deseo de darla a otros, ¿no? Y encontrar un equilibrio, si cabe, entre las reglas internas de la poesía que valen para sí misma y el valor social, digamos, de toda escritura, ¿no? Que también es histórico, ¿no? Que interese a otros, ¿no? Usted pertenece a la generación del 60, generación poética del 60, como se le denomina. ¿Recuerda quiénes fueron sus primeros amigos? ¿Recuerda alguna...? En relación a la poesía... De esos poetas, sí. Sí, bueno, fíjense, cuando yo empecé a escribir poesía, se hablaba ya de una generación del 60, pero de la que yo no formaba parte. Eran poetas de San Marcos, yo estaba en la Católica, y esos poetas eran Naranjo, era Raceto, era Corcuera, era Calvo. Esos eran los poetas que ya se llamaban del 60. Y nosotros que éramos del 61, 62 o 63, los que estábamos en Católica, no éramos, o nadie nos decía, ¿no? Porque tampoco habíamos publicado nada. Pero hubo un puente, digamos, entre los de Católica y San Marcos. Ese fue Javier Heró, que era de Católica y pasó a San Marcos. Y estaba también Antonio Cisneros, Luis Hernández, que eran de Católica.
Julio Ortega, que también era católica, Carlos Henderson, que era de San Marcos, y más tarde Milko Lauer, que es un poquito menor. Esos eran más o menos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Sus primeros amigos. Mis amigos no eran poetas. ¿No? Mis amigos eran los del club de ajedrez. Yo tenía una cierta prevención a la vida de los bares. Solo más tarde supe que tenía, como se dice, buena cabeza, pero huía un poco de ellos. Entonces, digamos, Calvo y Antonio Cisneros los trataba, pero en el patio, no iba con ellos. Tenía otro amigo que fue muy importante para mí, que era amigo de todos, que se llama Mario Sotomayor, que era un poquito mayor que nosotros y que nos daba libros, un pequeño maestro, digamos. Y detrás estaba el gran maestro, que era Washington Delgado. Yo debo mucho a Washington Delgado. Casi podría decir que mi formación literaria en la universidad está muy vinculada a su enseñanza, a su magisterio y su generosidad. Hay una anécdota que cuenta Hildebrando Pérez Grande, ¿no? Ustedes estaban escuchando a Washington Delgado y allí se conocieron. No me acuerdo de eso. No. Bueno, el homenaje que le hicieron en la Cámara del Libro. ¿Dijo eso? Sí, comentan que los dos estaban escuchando a Washington Delgado y tenía la imagen de usted como un chico muy delgado. ¿Ya? ¿No? Sí. Tenía unas gafas y que estaba escuchando atento a Washington Delgado y que empezaron a conversar de poesía española. Pero bueno, debe ser cierto. ¿No recuerda alguna otra anécdota de esa época? No con Hildebrando, sino con... No, con Hildebrando sí me acuerdo que Mario Sotomayor, que tenía una voz muy bajita y enrevesada, nos presenta, masculló mi nombre. Hildebrando no entendió y me dijo: tú eres de la Católica, ¿qué tal es la poesía de Marco Martos? Me preguntó Hildebrando, entonces yo le dije: yo soy, nada más. Sí, eso también lo menciona Marcos. Hildebrando. Sí. ¿Y ser poeta en el Perú de los 60 implicaba algún compromiso político? ¿Cómo era? Bueno, había esa preocupación, digamos que era generacional, ¿no? La importancia de la Revolución Cubana, ¿no? Eso atravesó toda nuestra vida, ¿no? Sí, y yo decía que, bueno, nos impactó mucho la Revolución Cubana, a todos, ¿no? Recuerdo un libro de Royce Mills que se llamaba Escucha Yankee, publicado en el Fondo de Cultura Económica. Ese libro lo leíamos apasionadamente, ¿no? Pero el hecho que más nos impactó fue algo muy preciso, que fue la muerte de Heró, que ocurrió el año 63. No conozco en esos años nada social, digamos, más impactante para estos jóvenes que empezábamos. Era uno que conocíamos, que había sido nuestro amigo, que pensábamos que era brillante, que tenía todo listo, como se dice, para triunfar, y que había muerto pues a los 21 años. Ese hecho hasta ahora nos acongoja, ¿no? Y bueno, alrededor de ese tema algunos tomaron algunas decisiones, ¿no? De hecho, pues, la poesía expresa lo social aunque no lo quiera, pero de todas maneras el hecho de convertirse siendo poeta en un guerrillero era algo que no era obligatorio, pero algunos no lo veían así, ¿no? Y entonces son los que optaron por ese camino. Pero hay otro hecho, más allá de la Revolución Cubana, es una época muy movible, ¿no? Una época de cambio violento en todo el mundo. Es la época de la aparición no solamente de los hippies, sino movimientos pacifistas en general. Es la guerra de Vietnam después. Y podría decirse que los poetas o muchos de los artistas no estaban preparados para esos cambios. Y esto no se ha marcado lo suficiente. Entre los poetas hubo algunos suicidas. Por ejemplo, Luis Hernández, que era nuestro amigo. Por ejemplo, Juan Ojeda. Por ejemplo, Hernando Núñez. Entonces tenemos ahí 3 suicidas y uno, Heró, que muere pues en circunstancias trágicas, ¿no? Eso nos marcó bastante, y los suicidios también. Como el contexto marca también al poeta y a la poesía, ¿no? Ahora son un poco más intimistas. Bueno, es que
ahora pues ha venido esta etapa que se ha dado en llamar posmoderna. Yo creo que la posmodernidad no es sino una forma de modernidad, pero en esa época eran las soluciones pues globales y definitivas, lo que se buscaba, ¿no? Y ahora cada uno espera estar en un intersticio, digamos, del sistema, encontrar, en el mejor sentido del término, un nicho y defenderse allí. Es una época más individual, pero lo colectivo está ahí detrás y en cualquier momento aflora, ¿no? ¿Qué discutían los poetas del 60? ¿Qué se reclamaban o se exigían unos a otros? Bueno, no eran tanto los poetas, sino los políticos. O sea, los políticos eran los que presionaban a los poetas para que se hagan militantes. Y algunos lo fueron y otros no. Y también, bueno, en los 70 hubo como una ruptura también, ¿no? Con Hora Cero. Sí. Pero de todas maneras, Hora Cero estuvo, digamos, más alejado de la militancia que los anteriores. Mire usted, por ejemplo, Antonio Cisneros y yo mismo asumimos responsabilidades colectivas, ¿no? Cisneros dirigió el Caballo Rojo y yo dirigí el periódico de la izquierda. O sea, tomamos una actitud, pero no tan desesperada como en los 60, sino más cuidadosa, digamos, alrededor de la figura y el espíritu de Alfonso Barrantes, ¿no? Esa fue una marca posterior, son 20 años después, ¿no? Y yo sigo pensando en Barrantes como un caso excepcional de la política peruana, ¿no? Ahora mismo, comparado con lo que están ahora, mire usted. ¿Y siempre ha sido mesurado o alguna vez se ha trenzado golpes por una idea, por una discusión? Solo en el colegio, alguna vez he tenido que defenderme, ¿no? Yo siempre he sabido, digamos, en el terreno físico de mi dificultad de enfrentamiento, pero básicamente, digamos, lo que yo he aprendido en la universidad, yo vengo de San Marcos, en este caso fui de Católica, pero pasé a San Marcos, yo estoy acostumbrado a discutir, a defenderme bien en asambleas, en discusiones, ¿no? Y una cosa que he aprendido también es a procurar sacar adelante mis ideas dañando lo menos posible a un antagonista, ¿no? En ese sentido soy conciliador, pero la técnica es muy simple: ceder en todo lo que sea accesorio y defender unos cuantos puntos sin ceder un ápice. Usted sostiene, bueno, lo ha comentado algunas veces, lo he escuchado en entrevistas, que hay épocas en que se escribe más poesía y épocas en que se escribe más prosa. En ese sentido, en estas épocas se escribe menos poesía, diría. Bueno, se publica más prosa, por lo menos en las grandes editoriales, pero la poesía siempre es efervescente, ¿no? Los jóvenes escriben poesía, ¿no? Más bien lo raro son los viejos que escribimos poesía. Es raro en el contexto, ¿no? Pero de todas maneras la poesía creo que es la llama central de la literatura en general. Y podríamos decir que de una novela que si no tiene poesía, bueno, son acontecimientos que pasan rápidamente. Por eso las novelas pasan tan rápido. Y unas cuantas quedan en el corazón de los lectores, que son las que tienen algo de poesía. Y hablaba también en términos de libros, ¿no? O sea, hay menos libros de poesía, se publican menos libros de poesía que de novelas. Bueno, pero hablamos de las grandes editoriales, o de editoriales importantes, pero de hecho los poetas florecen pues en pequeñas editoriales, ¿sí? Y ahora el internet facilita también la difusión mucho de la poesía, ¿no? Los blogs, etcétera, ¿no? Y las ediciones a pedido, ¿no? O sea, uno puede publicar ahora un libro con 2 ejemplares, con 3, con 10, con 20, con 100. Eso es algo muy bueno. ¿Y qué me dice de la calidad de los poemas de ahora, de hoy en día? Bueno, como siempre sucede, pues hay algo en que se ha mejorado y hay algo en que todavía no se mejora. Se ha mejorado en el sentido que, como hay más información poética, hay más posibilidades, digamos, de un promedio, digamos, por lo menos elemental de calidad. Ya no hay tanta disparidad entre un poeta joven y uno de más experiencia, pero los grandes poemas o los grandes poetas siempre hay que señalarlos con los dedos de la mano, ¿no? En una sociedad determinada. Usted también decía que hay 3 tipos de poemas, ¿no? Dice los incipientes, los logrados y los poderosos, ¿no? No sé cuándo habré dicho eso. ¿Qué poemas poderosos tiene usted? Bueno, eso que lo digan los demás. A mí se me ocurre, por ejemplo, Naranjita o Casti con nube. Bueno,
Esos poemas son poemas que han sido repetidos muchas veces y que son seleccionados por otros. Miren, por ejemplo, usted sabe, en la época de los griegos, de los trágicos griegos, cada uno de los grandes trágicos, Eurípides, Sófocles, Esquilo, escribió más o menos 100 obras, de las cuales de 2 de ellos quedan 7 y de uno 19. Pero esos 7 y esos 19 son extraordinarios. Podemos pensar que los poemas o los textos que más se repiten, más o menos están siendo seleccionados por el tiempo. Por alguna razón la gente los repite más. Y eso pasa con algunos poemas de lo que yo he escrito, ¿no? Claro, y de Naranjita, por ejemplo, este verso de aquí me llamó la atención, ¿no? Porque dije, bueno, puede aplicarse en cualquier época. Los animalitos que coleccionan diplomas para tener donde caerse muertos. Y puede aplicarse a todos los 60 y ahora, ¿no? Sí. Bueno, es el deseo de, digamos, de recibir honores y glorias, ¿no? Que yo siempre lo he mirado entre paréntesis. Hay un dicho que me lo dijo un amigo y me llama mucho la atención, ¿no? Y por eso me mantengo en guardia, ¿no? Dice, a los viejos se les engaña igual que a los niños, con medallitas. Y de Casti con Nubi, por ejemplo, quería que me cuente también sobre cómo fue este poema. Y yo leí: cada mañana marido y mujer sentados, limpios, comiendo tostadas, ruido de rata, ¿no? Y termina: fingirse dormidos, fingirse despiertos, decirse palabras de libros de amor cada mañana, rata y rata, rata y rata. Bueno, conocí una pareja que se llevaba pésimo y solamente con eso hice el poema, ¿no? Y años después de haber hecho ese poema y que se ha difundido bastante, vi un cuadro de Herkovich, que es un marido que está leyendo el periódico y una mujer al frente tomando desayuno, y dije, ese es el cuadro para mi poema. Pero yo no conocí ese cuadro cuando hice el poema, ni tampoco a nadie se le ha ocurrido juntarlos, pero es tal para cual. Es un cuadro de Herkovich donde está el marido leyendo el periódico. ¿Y esa musicalidad, rata y rata? Bueno, eso se lo puedo decir con sinceridad, es algo que lo sentí como dictado por otro. No, prácticamente ese poema no lo corregí. Me salió el ritmo. Y yo lo he medido después de forma, digamos, ya con conocimiento, como un crítico, como un profesor, y en verdad es un ritmo, digamos, logrado, ¿no? Y ahora, como profesor y crítico en la poesía peruana, ¿hay algunas cúspides? ¿Hay algún momento, alguna década? Bueno, el poeta que mejor podemos exhibir ahora es Carlos Germán Belli, sin duda, que es el mayor de todos, pero es el poeta que ha conseguido mayores reediciones de sus libros, mayores traducciones y mayor radio de llegada en el mundo, ¿no? En el mundo, si bien la poesía no llega como la novela, diría que en las principales universidades del país, cuando se habla de poesía escrita en español, se habla de Carlos Germán Belli. Ese es nuestro poeta emblemático, digamos, ¿no? Pero, bueno, tenemos a Vallejo, ¿no? Tenemos a Eguri. ¿Es una cumbre acaso solitaria, Vallejo, dentro de esta...? Bueno, Vallejo es la cumbre más alta, creo yo, de la lengua española en siglos. Eso es lo que yo pienso, pero creo que otros empiezan a pensar lo mismo. ¿Y qué tanto diría, nuevamente como revisión, como cree que ha variado su manera de hacer poesía? ¿Se animaría a hacer un autocrítico? Bueno, usted sabe que en general un joven pues corrige menos bien, ¿no? Prácticamente yo haría con mi poesía lo mismo que haría Vallejo si viviera con la suya. O sea, Los Heraldos Negros, por ejemplo, Vallejo es un libro notable por unos cuantos poemas y otros no son tan buenos. Yo podría decir lo mismo de mi primer libro. Hay algunos poemas, no muchos, que están bien hechos y otros que no. Ahora, mi mayor logro es que con el tiempo la cantidad de poemas desechables, creo yo, es menor. Por ejemplo, en mi último libro creo que están bien todos los poemas, creo. Pero son los lectores los que lo dicen. Esa es caligrafía china. ¿Suele releer sus poemas? Bueno, cuando voy a recitarles, para escoger de acuerdo al público, ahí lo releo.
Antes usted se tomaba bastante tiempo para publicar, ¿no? Veía un conteo a razón de 6 libros en 30 años y ahora publica bastante seguido, ¿no? ¿A qué se debe? Aquí he aprendido a escribir más poesía. Y yo en los años 90, justamente con el libro que usted tiene ahí al frente, Caballero de Berenice, ese es el momento en que yo hice un nuevo estudio de la técnica, mejor dicho, un estudio personal, ¿no? Y que lo he continuado de las formas poéticas. No leer poemas, sino ver los recursos de poesía que se han empleado a lo largo de siglos. Tengo libros sobre eso y estoy constantemente mirando, y por eso es que mis poemas ahora parecen más rítmicos, porque son más rítmicos, claro, porque ese es mi tema constante, ¿no? Es decir, perfeccionar la técnica. Los contenidos vienen, no es que vienen solos, pero son más fáciles de hallar, digamos. Y le critican la repetición de temas, ¿no? La desconfianza en el lenguaje, el ajedrez, la contemplación bucólica, etcétera. Bueno, yo le quiero decir algo en contra de eso, ¿no? Creo que soy el poeta más variado de los que hay ahora en el Perú, en el sentido temático, ¿no? O sea, un libro sobre ajedrez, un libro sobre música, digamos que no es tan fácil de hacer. ¿Y qué ha aprendido como profesor universitario? Bueno, lo más que aprende un profesor es justamente de sus alumnos. En realidad, el término profesor es, digamos que un poco exagerado. El profesor es un alumno viejo, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que uno puede aprender por el estímulo de lo que los estudiantes necesitan. Entonces un curso, digamos, con una temática determinada, repetido al año siguiente, ya no es igual, porque los alumnos son otros y sus necesidades son otras, y es un diálogo constante, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que a mí me mantiene más o menos bien, ese contacto con jóvenes universitarios en el salón de clase y sobre todo fuera de él, antes y después de la clase. ¿Son útiles los talleres de poesía o los versos deben fluir sin cortapisas, sin ningún límite? Bueno, en realidad se puede enseñar a ser matemático, ¿no? Se enseña más o menos lo que hay en matemática y el otro avanza solo. Así uno, lo que hace la enseñanza universitaria en general, en cualquier materia, pero también en poesía, es ayudar a cortar camino. ¿Dónde, si no en la universidad, uno va a encontrar bibliografía sobre poesía? ¿No? ¿Y dónde, si no en la universidad, no puede encontrar, digamos, gente de pareja que está con los mismos intereses? Lo que pasa es que los poetas que han quedado de la antigüedad pues eran genios, los que recordamos, ¿no? Los escritores. Esos no necesitaron universidad. Ellos eran una universidad, Shakespeare, por ejemplo, ¿no? O Cervantes. Bueno, la universidad no les hacía nada, pero para el promedio vale mucho, sí, yo creo que sí. Por eso es que tienen éxito. O sea, se podría decir que los talleres en todas partes del mundo tienen éxito. Los talleres no hacen grandes poetas, pero sí dan técnicas a los poetas en general, y de pronto sale uno grande. Aquí en Caballero de Berenice está su poema, que hablábamos de las repeticiones, que también es muy conocido, El Perú. Sí. ¿Qué de antipoético encuentra en el Perú? ¿En el poema o en el país? En el país. Bueno, en realidad la antipoesía forma parte de la poesía, eso lo hemos aprendido con Nicanor Parra. Quiero decir que los extremos, las situaciones muy injustas, todo lo desechable que ocurre en el país es un estímulo también para la escritura, justamente para denunciar o para expresar eso. Entonces, la poesía es como una planta, digamos, resistente al frío y al calor, y que aparece en cualquier momento. En medio de un basural puede aparecer una flor. Y en Lima, ¿qué sería lo más antipoético? ¿El tráfico? Más que el tráfico, el ruido, pero el ruido. El poco respeto por los otros respecto del ruido. ¿Y con qué versos podría definir su vida? No sé. Bueno, hay un verso que me gusta mucho que es de Paul Valéry, que creo que lo podía asumir. Dice así: el mar siempre recomenzando. Creo que eso puede definir la vida también. Ser poeta hasta morir. Los poetas no se retiran como los novelistas. Bueno, yo no me he retirado ni pienso retirarme. No sé los novelistas, pero creo que sí, porque bueno, el poema admite la realización en una página, ¿no? Entonces siempre uno puede ser poeta. Si a lo Rilke usted tuviera que escribirle una carta a un joven poeta, ¿qué le recomendaría? Estoy pensando escribir.
estoy esperando escribir algo sobre poesía dirigido a los jóvenes. Le recomendaría estudiar mucha técnica, no, porque los temas los lleva cada persona. ¿Y qué define a un poeta? ¿Qué diferencia? ¿Qué lo singulariza? Bueno, hay algo que creían los modernistas, los simbolistas, no los modernistas, los simbolistas, y es que escribir poesía es solo una consecuencia de ser poeta, de tener una mirada ávida sobre el mundo, un deseo de captar lo que ocurre en la vida y expresarlo, ¿no?, mediante palabras.